En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X que venimos haciendo. Estamos en la pregunta 201 que trata sobre la fiesta de los santos apóstoles, en particular San Pedro y San Pablo, y dice así: ¿dónde tuvo San Pedro su sede? San Pedro tuvo primero su sede en Antioquía, después la trasladó y fijó en Roma, capital entonces del Imperio Romano, y allí acabó los largos y penosos trabajos de su apostolado con glorioso martirio. La siguiente pregunta, 202. ¿Qué se sigue de haber fijado San Pedro su sede en Roma y terminado allí sus días? De haber San Pedro fijado en Roma su sede, síguese que hemos de reconocer al romano pontífice por verdadero sucesor de San Pedro y cabeza de toda la Iglesia, prestarle sincera obediencia y tener por dogmas de fe las doctrinas que él define como pastor y maestro de todos los cristianos. Entonces el sucesor de San Pedro, el Papa, es el obispo de Roma, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como San Pedro murió en Roma, esa fue su sede cuando murió, pues su sucesor, el que es luego obispo de Roma, ese es el Papa, el legítimo sucesor de San Pedro, con todas las prerrogativas y poderes que él tuvo. Y como si es muy interesante tenerlo en cuenta, porque hubo una época en la Iglesia en la que se llamó la deportación de Aviñón, unos como 70 años aproximadamente, que los papas no residieron en Roma, por diversas circunstancias, se fueron a Aviñón, en Francia, y se ha llamado la deportación de Aviñón, duró unos 70 años, pareció la deportación de los judíos, que estuvieron 70 años en Babilonia, deportados. Y sin embargo, siempre, aunque estaban en Aviñón, jamás fueron el obispo de Aviñón, era el obispo de Roma, que no estaba en su sede, y que de hecho se le reprochaba a todos los que estaban trabajando porque volviera a su sede en Roma, volviera allí a la capital, digamos, a la capital de la cristiandad, podríamos decir, a su sede, pero jamás fueron obispo de Aviñón, estaban bastante lejos de su sede, pero era el obispo de Roma. Y aunque morían allí en Aviñón y en Aviñón elegían al siguiente papa, era siempre el obispo de Roma. Es un concepto importante a tener en cuenta, porque siempre el verdadero papa es el obispo de Roma, por ser el sucesor de San Pedro, porque él allí murió, allí tuvo su sede. La siguiente pregunta, 203. ¿Quién era San Pablo antes de su conversión? San Pablo, antes de su conversión, era un docto fariseo y perseguidor del nombre de Jesús, como él mismo en sus epístolas lo dice. Y él iba y los perseguía a los cristianos. Y él fue, los que estuvieron presentes, cuando apedrearon a San Esteban protomártir. Los jóvenes que sostuvieron las vestiduras, los que lo apedreaban, estuvieron allí presentes. La siguiente pregunta, 204. ¿Cómo fue llamado San Pablo al apostolado? San Pablo fue llamado al apostolado en el camino de Damasco, donde Jesucristo glorioso se le apareció, y de perseguidor de la Iglesia le hizo predicador celosísimo del Evangelio, ese pasaje tan conocido en los Hechos de los Apóstoles y tan hermoso, que él va con letras de la sinagoga de Damasco para acoger a todos los que hallara allí, cristianos, católicos, y poder llevarlos presos a Jerusalén, para poder juzgarlos. Y en el camino se aparece nuestro Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y él cayó del caballo y perdió la vista. Y el milagro le haga simplemente: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? Jesús, a quien persigues. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Ve a Damasco, allí te será dicho qué has de hacer. Su conversión repentina, gran perseguidor, lo hizo predicador celosísimo del Evangelio. Como veíamos ayer, también tiene el título de príncipe de los apóstoles, San Pablo, porque fue el que más trabajó en la predicación, en la conversión de los gentiles. La siguiente pregunta, 205. ¿Por qué Jesucristo quiso convertir a San Pablo con un milagro tan grande? Normalmente no suele Dios usar ese tipo de milagros. ¿Por qué en el caso de Saulo, después San Pablo, quiso hacer ese gran milagro? Jesucristo quiso convertir a San Pablo con un milagro tan grande para mostrar en él el poder y eficacia de su gracia, que puede tocar los corazones más duros y convertirlos a penitencia, y darle mayor autoridad y crédito en la predicación. Pues cuando Dios quiere convertir a alguien, Él, así de fácil es, simplemente basta que Él quiera y dé su gracia, esa gracia que convierte.
Como decimos, San Pablo era perseguidor de la iglesia, y los más perseguidores, celosísimo de la ley, fariseo docto. Y él mismo estuvo presente cuando mataron a San Esteban protomártir, aprobándolo. Sin embargo, en un instante se convirtió. Y Dios quiso así mostrarnos la eficacia de su gracia, y en ese sentido, nunca perder la esperanza. Normalmente tenemos algún pariente, un ser querido, que está muy apartado de Dios, rezamos, vemos que no se convierte, uno ya empieza a pensar, no, pues ya se va a condenar. Y no, hay que seguir rezando, porque basta que Dios lo quiere y dé esa gracia. Entonces, en ese sentido, seguir rezando, y al revés, redoblar oraciones. Si veo que por momento no hay fruto, redoblar oraciones, porque Dios, como a San Pablo, en un instante, basta que Él quiera, que Él toque el corazón, que María Santísima se lo pida. Por eso la importancia es recurrir a la Santísima Virgen. Basta que ella le ruegue por un pecador. Así sea el más perverso, el más terrible, 100 años sin confesión, está al borde de la muerte, que pida por él. Y nuestro Señor así lo toca con su gracia, lo cambia. Entonces, nunca perder esa esperanza en el poder y eficacia de la gracia de nuestro Señor. Y también hizo esa conversión repentina a San Pablo para darle mayor autoridad y crédito en la predicación. Y de hecho ocurrió. Se leen los Hechos de los Apóstoles, y cuando él ya empezó a predicar en nombre de Jesús, nuestro Señor, como el Mesías, los judíos mismos decían, pero ¿cómo? Este no era el que iba con letras y los sacaba de donde estaban escondidos y los llevaba presos. ¿Cómo puede ser que ahora está hablando a favor? Y eso da mucha más autoridad. Pues era un terrible perseguidor, se hizo celosísimo predicador. La siguiente pregunta, 206. ¿Por qué se celebran en un mismo día las fiestas de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, una fiesta muy importante que es de precepto? Es obligación bajo pecado asistir a misa. Dice la respuesta: las fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran en un mismo día porque ambos a dos, después de haber santificado a Roma con su presencia y predicación, allí mismo padecieron el martirio y son sus gloriosos protectores. De hecho, murieron el mismo día, en el año 67, bajo Nerón. San Pedro murió crucificado, cabeza abajo, por petición del mismo, que no se creía digno de morir como nuestro Señor. Lo crucificaron cabeza abajo. Y San Pablo fue decapitado. A él no lo crucificaron porque San Pablo era ciudadano romano, por parte de su padre. Tenía ciudadanía romana, y la crucifixión solamente era para los que no eran romanos, para los esclavos. Por eso a San Pablo lo mataron, lo decapitaron, y a San Pedro lo crucificaron y pusimos cabeza abajo, por pedido del mismo. La siguiente pregunta, 207. ¿Qué hemos de aprender de los santos apóstoles? De los santos apóstoles hemos de aprender, primero, a conformar las acciones de nuestra vida con las máximas del Evangelio. Segundo, a instruir con santo celo y constancia en la doctrina de Jesucristo a los que hubiere menester. Es muy importante ser apostólicos. El católico tiene que ser alguien apostólico, que busque llevar a la verdad, a la conversión a las almas, lograr sacarlos del pecado. Con santo celo, como dice la respuesta, porque existe un celo indiscreto. Evidentemente que siempre hay que hacerlo con mucho tacto, mucha caridad, mucha prudencia. Un santo celo y constancia, porque normalmente decimos una vez como que no, y otra vez no, ya no le vuelvo a decir nunca. No, hay que tener constancia, principalmente rezando mucho, dando buen ejemplo, que son las dos cosas que van a convertir más que nada, y siempre que uno pueda, exhortar, instruir, hacer notar, no, mira, tratar siempre de llevar a la conversión de esa alma. Y tercero, a sufrir de buena gana cualquier trabajo por amor del santo nombre de Jesús, como hicieron los apóstoles, que todos al final murieron mártires. Solamente San Juan Evangelista fue preservado por nuestro Señor para otras cosas que él lo tenía. Más, él fue puesto en una caldera de aceite hirviendo para ser allí muerto. Y Dios lo sacó, lo libró de la muerte. La siguiente última pregunta por el día de hoy, 208. ¿Qué debemos hacer en las fiestas de los apóstoles? En las fiestas de los apóstoles debemos, primero, dar gracias al Señor por habernos llamado por su medio a la fe. Porque en última instancia, gracias a los apóstoles que tenemos la fe. Ellos se esparcieron por el mundo, a convertir a todas las naciones. Segundo,
pedirle la gracia de conservarla inviolable por su intercesión. Muy importante, la perseverancia en la fe, y más en estos tiempos de apostasía que nos tocan vivir, del modernismo, del Concilio Vaticano II, de la falsa religión moderna, y la gracia de conservar inviolable la fe, y esa fe por la cual los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida, a morir mártires. Y tercero, rogarle que proteja a la Iglesia contra sus enemigos y le dé pastores que sean dignos sucesores de los santos apóstoles. También muy importante, rogar siempre por la Santa Iglesia, en especial en estos tiempos tan turbulentos. En todo caso, dejamos allí. Mediante mañana veremos qué nos enseña el Catecismo sobre la fiesta de todos los santos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.